Detrás de cada actor existe una historia que pocas veces vemos. Horas de preparación, castings, rechazos, aprendizaje constante y una profunda pasión por contar historias. Javier Arteaga ha construido su camino entre dos mundos, el diseño y la actuación. Originario de Puebla, ha participado en más de 27 proyectos profesionales, desarrollando una trayectoria dentro del cine independiente y los cortometrajes, donde ha encontrado el espacio ideal para explorar personajes complejos y narrativas que desafían al espectador. Su trabajo lo ha llevado a participar en géneros tan diversos como el drama, el horror y las historias juveniles, demostrando una gran versatilidad frente a la cámara. Hoy, enfoca su energía y preparación en una de sus mayores pasiones, el cine de autor. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, Mau. ¿Y tú? ¿Cómo Igual. estás? Aquí andamos, con un día lluvioso, Sí. un poco frío, pero estoy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Excelente, a ti por volver a regresar. Para quien no sepa, igual esta entrevista ya fue realizada, pero hubo unos problemas técnicos por ahí que lo tuvimos que repetir y Sí. la verdad es que Javi está aquí de nuevo. Así que muchas gracias por venir. No hay de qué, no hay problema. Perfecto, Javi. Pues me gustaría empezar preguntándome cómo llegó la actuación a tu vida. Bueno, yo creo que desde pequeño siempre quise hacerlo, pero bueno, no sabía cómo empezar. Y fue cuando a los 17 en mi primera obra, fue cuando entendí que sí que hacerlo. Bueno, estaba empezando apenas. Ujú. Creo que al principio sí y no lo tenía muy claro. Y no fue hasta los 21, 22 cuando empecé a grabar mi primer cortometraje para darme cuenta de que sí, definitivamente esto es lo que quiero y lo que me gustaría dedicarme. Como que ya lo tenía claro, pero así bien aterrizado fue en esos tiempos. Tienes 17 años cuando empezaste como en actuar en obras. ¿Te Sí, acuerdas de la obra que fue? sí, bueno, era una obra navideña que hice, pero para la prepa. Ajá. Así que fue, fue ahí cuando tuve mi primer protagónico antagónico, es que Ujú, eran ambas. ujú. Y bueno, fue cuando yo quise, bueno, probarlo y a ver cómo resultaba. Y bueno, yo repasaba las líneas, yo estudiaba el personaje y bueno, fue cuando fue la obra, ya fue cuando de, sí, esto es lo que me gusta. Ajá, mencionabas que tenías 17 años cuando empezaste a actuar, Ujú. como primerizo, ¿no? Y después a los 22 lo recalcaste, lo volviste a retomar. ¿Qué pasó entre esas 2 etapas? Bueno, me metí a estudiar diseño gráfico porque yo siento que sí puede ser sí es una rama que va como que ligada a Ujú, la actuación, pero también estuve mm, no actuando demasiado, pero sí aún seguía metido. ujú. Después con la pandemia que llegó, ya bueno, bueno, ya no se pudo hacer nada por obvias razones y ya en 2021 fue cuando tomé unas clases. Ujú, muy bien. Y me imagino que la parte del diseño gráfico te enseñó, Sí. te re te sumó más a la parte de la actuación, ¿no? ¿Qué fue lo que más te sumó el diseño en la parte actoral? Bueno, en diseño como que bueno, nos enseñaron la parte en la que tenemos que manejar conceptos, quizás también en psicología de color, Ujú, y pienso que eso también va a llegar un poco al personaje, ¿no? En la psicología de color, no sé, en lo que usa, en cómo se basa eso en su personalidad, y en diseño, en cómo todo eso todo ese concepto es también ligado a lo que uno quiere construir o representar. ujú. O sea, digamos que te ayudó como a armar una parte estética Ujú, de un personaje, ¿no? así es. Y eso te sumó, aparte de la parte estética, como más a la parte de la narrativa. Sí, yo creo que en ambas, Ujú. ¿Y qué te sumó en la parte narrativa? en lo psicológico. ¿En psicológico? Sí. Pero, porque como puedes igual, si quieres expresarte un poco más, o sea, tú di como, ¿qué te sumó más? Bueno, yo creo que como es en la parte más psicológica, es como, por ejemplo, digamos que el rojo representa muchas cosas, ¿no? Ujú, Representa poder o furia o
algo muy destacable, ¿no? Y pues yo pienso que eso también ligado con la actuación tiene también mucho que ver en cuanto a vestimentas o a entornos donde se sientan esa calidez, si Mm, puedo llamarlo así. okey, muy bien, qué chido. ¿Hubo alguna persona que te motivó a seguir en la parte de la actuación? Como algún ídolo, a lo mejor un actor, a lo mejor alguien de tu familia, algún amigo que te siguió, motivó a seguir en la actuación. Sí, bueno, cuando sí, yo les comenté a mis papás cuando era más joven. Mm, Y luego, cuando supieron que esto ya iba para en serio, sí me apoyaron. No es que antes no, pero creo que no estaba como que muy ujú, claro. Creo que yo tuve que decirles o que yo es lo que quiero hacer y que esto va para en serio y ellos decidieron apoyarme. ujú. Y digo, y creo que también mi mamá, porque como ella quería estar en televisión, pero no supo cómo. Mm. Y bueno, yo creo que a lo mejor ella empatizó en una parte en esto y por eso decía apoyarme. ¿Tu mamá igual quiere ser actriz? Ella sí quería estar en televisión, pero no sabría si quería ser actriz o comentarista, no sé. Órale, qué chido. ¿Y le tocó, o bueno, hizo un intento de hacer eso, Creo o solamente lo pensó? creo que solo lo pensó. No hablamos mucho de eso, pero yo creo que a lo mejor sí lo pensó. Y, yo me imagino que se refleja en ti, ¿no? Tal vez. Qué No chido, lo había pensado, pero creo que sí. qué chido. Sí, porque siento que, bueno, hay muchos padres que viven sus sueños a través de nosotros. Ujú, O sea, tu mamá a lo mejor tenía ese sueño de ser como, mm. entre comillas, actriz o verse en la pantalla y te está reflejando contigo, por eso que te apoya. Sí, sí, claro, no en el punto en el que yo descuide mis estudios o así Claro. cuando lo estaba haciendo. Como que dijo, o sea, sí hazlo, pero también no quiero que descuides la escuela y así. Y yo le decía, claro, mamá, sí, te prometo que esto lo voy a equilibrar muy bien. Y así, cuando estoy en mis proyectos, ella dice, claro, yo te apoyo y así. Y ahorita, pues, igual está equilibrado, ¿no? Porque, pues, mencionas que tienes un trabajo de home office, Sí, más aparte, tu trabajo como de actor, ¿no? así es. ¿Tú esperas llegar a un punto en el que el trabajo de actor te demande más que el trabajo de diseñador? Bueno, me gustaría equilibrar en ambas cosas. Quizás no va a ser fácil, pero voy a hacer que funcionen ambas. Ujú. Pero si llega ese punto en el que ya la actuación te llamó al 100%, ¿lo tomarías? Yo diría que sí. ¿Sí? Ujú. ¿Qué es lo que te apasiona de la actuación? Me gusta el que yo pueda representar a los personajes en cualquier historia que sea. Yo siento que actuar las historias es para mí y increíble, genial. Es como em, contar la historia del personaje, quizás personas que se sientan identificadas o tal vez como hacer cosas como arriesgarme a hacer tal vez algo que yo no haría o yo no hubiera hecho. Ujú. O sea, encarnar como una personalidad diferente, ¿no? Sí. Hay mucha gente que ve a los actores pero no ven lo que es la parte del proceso Ujú. actoral, ¿no? ¿Qué es lo que nadie te cuenta, nadie les cuenta a las personas del hecho de ser un actor? O sea, ¿qué es lo que hay detrás de un actor? Todos tienen un proceso distinto. Yo a veces lo que hago, últimamente lo que he hecho era escribir biografías, Ujú, unas breves o si me emociono, quizás algo más desarrollado. O incluso cuando ya me mandan las biografías y digo, ok, yo solo tengo que mm, ver cómo es su psicología y también cómo puedo llevar quizás algunas experiencias en acción. okey. ¿Y cómo es llevar experiencias en acción? A veces no siempre es fácil, pero, por ejemplo, si hay situaciones en las que un personaje vivió y tú no, bueno, eso hay que trabajarlo porque aquí ya se trata más como de empatizar con el personaje, o sea, más bien ser el personaje. Ujú. Y, bueno, igual me imagino que es muy complicado encarnar a un personaje, porque literalmente, pues, no eres tú, Ujú. es una persona totalmente diferente. Y sí, o sea, sí te he visto como en tus trabajos y siento que sí logras cambiar bien ese papel, ese rol. O sea, sí tomas
el personaje y lo proyectas en ti. Pero me gustaría saber igual cuál es el proceso el que tú haces para encarnar un personaje que realmente te salga bien. Lo que yo hago, creo que es una forma de empatizar con el personaje. Ujú, Quizás hay momentos en los que dices, ah, cabrón, esto algo así me pasó, o esto de, ok, esto no lo había sucedido, pero sería interesante desarrollarlo. ujú. O sea, me imagino que lo que haces, el proceso lo que haces es primero te mandan la hoja de personaje, si es Ujú, que tienen. sí, Si no tienen, tú haces tu hoja de personaje. así es. Yo lo que hago es escribir una historia breve, Ujú, quizás al punto en el que este personaje es, no sé, gruñón, y yo pongo un concepto más bien, contexto de por qué es así, ujú. como para entenderlo un poco más. ¿Y eso lo llevas de la mano con la persona o con el guionista de la historia? O sea, ¿tú le enseñas lo que hiciste o es para ti nada más? Yo lo hago para mí mismo. Ujú. ¿Y ese ejercicio lo has recomendado a otros actores? Ah, sí, ¿Y qué te han dicho? dicen que no lo han intentado, pero que lo van a hacer. ¿Y que recomiendas que sí es muy viable ese ejercicio? Sí, 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 varios pueden aterrizar esa idea de su personaje escribiendo una historia o así es una idea muy, muy interesante porque es como si tú hubieras escrito el personaje. Digo, Ujú. el personaje ya fue escrito, pero quizás el escritor original tal vez am, tenía una idea, no sé si distinta o igual, cada quien lo puede escribir de manera distinta, pero Ujú. mientras sea lo que estuvieron pidiendo, entonces es mucho mejor. ¿Recuerdas tu primer proyecto, digamos, profesional? Hubo uno, sí, donde literalmente interpreté a alguien que fue totalmente diferente a mí, algo que yo jamás haría con una persona Mm. y pues me pareció interesante desarrollar todo eso. ¿Y qué personaje fue y cómo fue el desarrollo? Era de un personaje llamado Javier Juárez, Ajá. de un cortometraje llamado Moreno Rubio, Ujú, en donde, bueno, trataba sobre alguien que estaba buscando chamba, ¿no? ujú, Y pues su futuro jefe, su futuro boss, le ponía unas pruebas y yo fui el jefe, el boss. Pues, ujú, era muy clasista, elitista, grosero, básicamente. ujú. Y pues, por ejemplo, hubo una parte que en donde yo le preguntaba, ¿siempre te vistes así? Y él me preguntaba, bueno, me respondía, así como, y yo, como un naquito, algo así. Y yo dije, ay, no, soy un cabrón. ¿Y cómo fue el proceso para interpretar ese personaje, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo que yo tuve que hacer fue escribir una biografía sobre cómo es, o sea, por qué es así con los demás, por qué a sus empleados los trata o los posibles candidatos los trata tan mal Mm. como si fuera, como si él se sintiera superior a todo el mundo. Y fue un proceso interesante de escribir. Órale. Sí, porque siento que Javi no haría eso. No, 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 yo Pero el no otro soy así. Javier, sí. Sí, el otro, sí, Ajá, este no, muy bien. el original no. Has participado en más de 27 proyectos Así es. de cortometrajes y aparte igual en teatro, ¿no? Ujú. ¿Qué diferencias has visto entre el teatro y la parte cinematográfica? Bueno, como empecé con teatro, la verdad es una disciplina muy buena, tanto física y emocionalmente. Recuerdo que hacer una obra bien, bien que hice, bueno, además del que hice en prepa, hice uno hace 2 años, que era teatro musical, que Mm, es también una disciplina. Siento que para empezar primero, yo creo que el teatro es una mejor forma de empezar. ujú. ¿Y qué diferencia viste con la parte de la cinematografía? Bueno, en el teatro es más abierto, más como saber moverte, o sea, aprovechar el espacio en donde sea que estés, Ujú. mientras que en cine es un poco más limitado. Y me imagino que igual la parte del teatro es complicado, más complicado, porque no hay momento para errores. O sea, ahí es una sola toma, entre comillas. Sí, anda, algo así. Y en el cine puedes repetir muchas tomas, pero pues igual es dependiendo del personaje y del actor, ¿no? Así es. ¿Y qué te gusta más a ti? ¿El teatro o el cortometrajes? Me gusta hacer ambos. Ujú, Yo creo que ahorita estoy más metido en
en cortometrajes o en proyectos cinematográficos, pero también el teatro es una de las artes que también respeto porque también es de donde yo empecé. Ujú. Así que, como dije, si alguien gusta iniciar con la actuación, yo creo que iniciarían primero con teatro. Es una buena recomendación, Sí. ¿no? ¿Cuál ha sido el personaje más complicado que has interpretado? A ver, hubo uno donde bueno, donde tenía que, era un cortometraje de terror, Ujú. donde yo tenía que interpretar a un chico, ¿no? Pero que se asustaba demasiado. Me dijeron que hacía cara de susto. Yo hice esto, y dijeron, un poquito más. Yo, ok, creo que es todo lo que podía hacer. Bueno, casi yo no hablaba, pero digo, no pasaba nada, ¿no? Era más como expresiones. Mm, Y bueno, que yo dijera, bueno, que hicieran como que me asustara más o que hiciera cada susto. Dije, ok, creo que así estoy bien o no sé si un poquito más. ujú, Yo creo que fue un poquito difícil, un poco en terror, pero también es uno de los géneros que me gusta hacer. ujú. O sea, cada que género tiene su dificultad, creo yo, ¿no? Sí, ¿Has hecho cualquier género en la parte cinematográfica? ¿Has hecho comedia, has hecho drama, has hecho terror? sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más complicado se te ha hecho? ¿El terror? Mm, bueno, también a veces un poco en comedia, Ujú, pero también, bueno, volviendo a lo de terror, pero también he trabajado en lo del terror. Hay veces en las que no es muy complicado mientras sepas como qué hacer. Bueno, es que esa vez como que tenía que a hacerlo excelente, porque sí quería lograr una emoción de verdad, porque lo que me gusta trabajar es que la gente pueda, bueno, las demás personas puedan mm, sentir esa emoción. ujú, En comedia, a veces hubo, bueno, creo que no es tan, bueno, más o menos difícil, o sea, sí y no, porque como el personaje, de Javier Juárez, mm, como el corto comedia también, también es más como de que si quieres entender al personaje, causar risa, es donde también tienes que am, hacer ambas cosas. ujú. O sea, es complicado como a la par, creo yo, ¿no? Más o menos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Yo creo que dramas. ¿Drama? ¿Por Sí. qué? Porque me gusta como que tener las emociones literalmente yo explote, donde me gustaría sentir como que la emoción, así como tal vez exaltar o tal vez donde tenga psicología un poco más profunda, creo. Digo, en la comedia, en el terror también se lo hace, ¿no? Porque también hay una historia detrás de eso, como que es lo que me gusta. Que de todo ese drama, o el género del que sea, hay una historia detrás de eso, y eso es una de las partes que más me gusta de explorar. Ujú. Sí, porque cada uno tiene su reto, ¿no? Así Pero sí, es. justo el drama es un poco más como psicológico, creo yo. ¿Crees que el cine mexicano independiente está viviendo un buen momento en México? O sea, ¿está viviendo una buena época en México? Actualmente sí. ¿Sí? Yo digo que el independiente es de los que todos tenemos que apoyar. Digo, porque el cine de independiente, disculpa, No te preocupes. digo, sí, necesitamos consumirlo, porque, o sea, no siempre vamos a consumir, bueno, lo que de algunos proyectos donde pues ya tengan actores conocidos, ¿no? Y Ujú. está bien, pero también el cine independiente cuenta historias donde también podamos identificarnos, quizás con consumir el trabajo de los demás, Claro. que también son válidas porque es cine mexicano al fin y al cabo. Y también el cine independiente es cine. ¿Y consideras que tiene un buen futuro el cine independiente en México? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? sin pensarlo. Porque también tienen historias, hay oportunidades y pues consumir eso también es genial. De hecho, no es como de, tal vez no he visto mucho independiente, pero sí estoy consumiendo los que me recomiendan, los que encuentro, o Ujú. también busco, porque también tienen historias donde uno también puede sentirse identificadas y también que
lo que ellos pueden ofrecer. Claro, sí, porque es una historia diferente a la que se conoce normalmente en el Sí, cine comercial, ¿no? sí, y eso es genial porque quizás nos tienen acostumbrado a lo que es el cine comercial, Ujú. pero el independiente también es una de las cosas que no sabemos qué va a suceder y eso es excelente. Ujú, claro. ¿Qué tipo de historias te gustaría contar durante los próximos años? Mm, me gustaría de todos los géneros, pero de historias también donde la gente pueda sentirse identificada. Ujú. Comentaste hace un momento que tú escribes tus propias biografías, Ujú, cuando tienen biografías. ujú. ¿Te gustaría escribir una historia, o sea, propia, un cortometraje o algo parecido? Sí lo he pensado, quizás, tal vez aún no sé sobre qué contar, pero si llega el momento, creo que sí me gustaría hacerlo. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, también me gustaría probar la parte de dirección, Ujú, pero también ver si, bueno, tal vez sí da un poco de miedo al hacerlo, pero si no lo si no lo intento, pues, entonces no voy a saber qué sucedió. claro. Porque, pues, porque si ahorita mismo dijera: "Si hubiera hecho esto", pues, nadie puede saber lo que habría sucedido, Ujú, y lo que va a suceder es muy diferente. claro. O sea, no te quedas con las ganas de. Así es. Ujú. ¿A qué se debe esa mentalidad? Bueno, como he estado en varios proyectos, y tanto teatrales como en cine o en cortometrajes, creo que también la parte de dirección quizás aún tendría que pulirlo, porque aún tengo que ver cómo hacerlo bien. Es decir, porque si quiero intentar hacer un proyecto, tengo que primero manejar bien la dirección, Ujú. aprender un poco más. ¿Y quieres aprenderlo de maneras, o sea, estudiándolo o haciéndolo? Ambas. Bueno, ¿Ambas? creo que primero estudiándolo. Ujú. ¿Y dónde recomiendas estudiar? Aquí en Puebla hay muchas carreras, o bueno, muchas universidades de cine. Sí, bueno, yo no estudié en cine, obviamente, Ujú, pero bueno, yo creo que, bueno, como he estado trabajando en distintas universidades, todas tienen muchas que ofrecer, todas son muy buenas. Yo creo que si uno tiene la oportunidad de actuar en diferentes universidades o proyectos independientes, o también de ahí mismo, creo que ahí puede saber las diferentes direcciones que hay. ujú, claro. ¿Qué has aprendido sobre la naturaleza humana a través de la actuación? Yo creo que nos permiten ser vulnerables de cierta forma, y eso es excelente. Ujú, Abrirse no siempre es lo que una persona hace en su día a día, pero estando ahí te permite desenvolverse, permitir ser vulnerables, y es lo que a ellos lo han llamado últimamente, y es genial. Te permite explorar, sentir. También creo que lo de zona de confort tal vez no, pero sí tal vez explorar emociones que a lo mejor no creíste experimentar, aunque haya sido actuadas, bueno, o interpretadas. ujú, claro. Si pudieras bueno, regresando un poco en el tiempo y ver a Javi de 17 años en su obra de Pastorela, Ujú. ¿qué recomendación le darías? De antes a de ahora, a ver, diría que no se rindiera, que siga luchando y que cada paso que haga es súper importante. Ujú. Y que también que sea feliz, y que de verdad que esto puede ser difícil, pero siempre rodéate de personas en las que confíes y que de verdad te apoyan. ¿Y qué recomendación le darías a una persona que nos está viendo, escuchando, que quiere dedicarse a la actuación, pero todavía no se atreve a dar el paso? A ver, la palabra sería, o el secreto es hazlo, Ujú, porque si alguien espera que le dé permiso, va a estar esperando mucho tiempo. Así que si no lo hace hoy, ¿cuándo? ujú. Porque si no, pues, porque si no lo hace, entonces que está esperando un permiso, no, tienes que hacerlo. No te quedes con las ganas de hacerlo, porque
como dije, vas a estar esperando mucho tiempo a que alguien te dé a que alguien te diga, sí, hazlo. Si no lo haces ahora, ¿cuándo? Solo atrévete, hazlo. Permítete ser vulnerable. Esa es una buena recomendación y me gusta la palabra vulnerabilidad, porque siento que no mucha gente la entiende, Exacto. ¿no? Para ti, ¿qué es ser vulnerable? Permitirte, permitirte desenvolverte, de desarrollar emociones. Quizás no sé si quieres enojarte, llorar o hazlo. Es como en la vida mismo. Yo creo que es lo que me gusta. En la vida a veces se llora, se ríe, Ujú. se enoja, se, se aburre y así. Y lo puedes hacer también en la actuación o interpretación, porque así es como es la vida. Ujú, Porque, porque así es la vida. Se trata de reír, llorar, am, aburrirse, llorar, desagradar, que te dé miedo o algo. Porque si no, ¿de qué sirve vivir? Sería aburridísimo. Y eso es lo que me gusta de la actuación. Te permite experimentar todo eso a través de un personaje. cierto, eso es cierto. ¿Qué tanto se queda Javier dentro de cada personaje? ¿Cómo sea? Ajá, ¿qué tanto se queda la personalidad de Javier Ah, dentro de cada personaje? mi personalidad. Sí hay momentos en donde yo he sentido que a lo mejor mm, tal vez no. mm, bueno, sí me he permitido algunas emociones. Bueno, no es que antes no me forzaba en hacerlo porque no. Se trata de dejarse llevar, Mm, dejarse fluir. Y yo creo que el permitir que yo me deje llevar en la emoción y no pensar tanto en la siguiente línea que voy a decir es de las formas más naturales y el permitirte sentir eso es increíble. ujú, muy bien. ¿Hay algún personaje que sientas que se quedó más contigo? Mm, creo que, wow, creo que tal vez cuando hice a un personaje en una obra, Ujú, en la obra de hecho musical donde este personaje tiene dos cosas que le gusta hacer a la vez y donde yo creo que es lo que yo hago también, tanto en diseño y actuación. Hacerlo, hacer ambas cosas. Quizás no sea fácil, pero es lo que hago. Trato de hacer que funcione. claro. ¿Has pensado alguna vez abandonar el camino de la actuación? Hubo veces en las que sí me he sentido con un bajón o hasta triste, pero también me recuerdo que si lo dejo, no me sentiría bien en hacerlo. No es fácil, sí, claro que no, pero nada lo es, como todo en esta vida. Claro. Y al final, pues es lo que me gusta. Ujú. Quizás, como dije, el camino sea duro, duro, pero siempre hay forma de seguir. ¿Cuál ha sido tu mayor inseguridad en el momento de la actuación? Quizás en no estar a la altura, pero también digo, bueno, quizás otros tal vez no estuvieron a la altura, pero siempre recuerda lo que tú puedes ofrecer, demuéstrale de lo que estás hecho. Ujú. ¿Y cómo enfrentas la parte del fracaso? Cuando hay proyectos en los que no me he quedado, sí, yo digo, ok, quizás no era el proyecto para mí y está bien. Trato de no romantizar muchos proyectos en donde aún no me quedo porque eso es un error. Ujú, Si estás en un proyecto donde es muy seguro, donde sí te quedaste y yo digo, está genial, ¿no? ujú, Pero si estás en uno donde aún no es 100% seguro, es como no, no, no.
no romantices, ¿cómo se dice? No te hagas ilusiones aún no es seguro, no lo romantices. ¿Ha pasado? Me imagino que sí, pero me gustaría saberlo y que contaras esa historia. ¿Algún proyecto en el cual no hayas quedado, pero realmente te sentiste como frustrado por no quedarte? Sí hubo uno, ya tiene años, donde me interesó mucho el personaje por su psicología y así. En físico, quizás tal vez no tanto. Bueno, no éramos tan compatibles, pero bueno, como me dijeron que sigan el callback, yo dije, bueno, a lo mejor vieron algo y Mm, por eso querían que yo siguiera, ¿no? Yo hice lo que, lo que, lo que estaba a mi alcance, ¿no? Lo que yo pude ofrecer, así como dije, ujú, de lo que soy hecho. Y bueno, al final, pues como no se pudo, dije, bueno, al principio como que trataba de aceptarlo, pero también llegué a estar un poquito mal. Pero también recordé que no es el único proyecto. Hay otros donde sí tienes un lugar asegurado y también donde, donde aún tal vez aún no estés elegido, pero ya sabes lo que no hay que hacer como romantizarlo. ujú. Me imagino que, es complicado una vida de actor o de una carrera actoral en México, y más aquí en Puebla, porque no hay como mucha industria dentro de, ¿no? ¿Cómo haces un camino para ser actor? Seguirte preparando, pero también en la práctica, Ujú, que es lo que te hace como que te da más experiencia y eso siento que es de las partes más importantes, la experiencia, de decir que ya estás como que muy lista. ujú. O sea, ¿consideras que sí es importante seguir aprendiendo, Ujú. no? Sí, sí, porque uno nunca para de aprender y es genial. Ujú. ¿Qué proyectos te emocionan más a futuro, Javi? Bueno, sí, puedo decirlo. Sí, dilo. Bueno, es de un primer protagónico que tengo de un proyecto independiente Ujú, donde interpreta a un chavo ujú, que tiene Asperger y, y bueno, le gusta lo que son las pelis de espías y descubre lo que es el amor. Eh, Me gusta mucho el personaje porque en la parte de Asperger es una cosa que muy emocionante. Yo empatizo mucho con él ujú, en ese aspecto. Y también lo que es el amor es un tema que también es algo que él está experimentando y es lo que me gusta, porque es algo que uno vive de diferentes maneras, el verdadero amor. Quizás no en novios o en así, ¿no? Pero lo que experimenta es un amor como tipo de apoyo, cariño hacia los demás y esos también son diferentes tipos de amor. ¿y cómo es tu momento? Porque, siento que es complicado adaptar a un personaje que tiene Asperger, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es tu proceso para adaptar a este síndrome? Yo digo que, siempre digo que, bueno, lo que yo haría es buscar referencias, llenarse de información, quizás con psicólogos, personas que tengan Asperger. Y bueno, quizás tener Asperger como un día entero para para entender el personaje, Ujú, a la persona. Y quizás, bueno, es que la verdad es que es un tema que me interesó mucho desde hace tiempo ujú. y que lo pueda llevar un personaje me gusta más. Me gusta. Muy bien, qué chido, Javi. Me gustaría igual que nos recomendaras cuáles han sido tus proyectos que más te han gustado y por qué. Bueno, además del de Moreno Rubio de Javier Juárez, porque siento que fue un cabrón, si puedo llamarlo así, porque me permitió ser una persona que yo no sería así con ninguna persona. Es como, es,
es emocionante interpretar personas que son así diferentes a ti porque sabes que tú no eres así y sacar eso a un proyecto es emocionante. Ujú. Otro sería, mm, a ver, uno que era un chavo muy retraído o así, pero que tenía mentalidad como mm, de cometer actos no muy buenos con unos compañeros, Mm. pero eso fue en su cabeza. Y después al final se enfrentó a esas personas y quizás no era lo que planeaba, pero al final lo hizo de una manera que fue la correcta. Mm. Quizás era más como, a veces las cosas que tienes eh, ah, aquí planeadas, a veces no siempre son muy buenas. Quizás no las tienes. Bueno, quizás sí sabes lo que quieres hacer, pero al final tal vez no sea tan buenas como creíste que lo sea. Pero la forma en la que lo haces al final, pues es mucho más satisfactorio. Y eso Claro. es lo que me gustaría hacerlo. Ay, apenas, bueno, no apenas, hace unos meses tuve una conversación igual con otro actor y me comentó algo importante, que es que aquí en México no le dan tanta importancia a la dirección de actores. ¿Tú consideras que, bueno, obviamente es importante, ¿no? Ujú. Pero consideras que tenemos que cambiar eso en México? Sí, ¿Por qué? porque, por ejemplo, si el director ya tiene una visión, entonces yo pienso que de guiar al actor a interpretar al personaje sí es una idea, bueno, no idea, no, así es algo que se tiene que tener en cuenta sí o sí, porque el director tiene una visión y lo quiere llevar a cabo con este actor. Y pues, si vieron algo en él que dijo, él puede interpretar a este personaje y buscar su dirección es importante. Ujú. Muy bien. Sí, porque sí, él mencionaba eso, ¿no? Que se sentía como si fuera algo totalmente diferente o adverso Sí. a la situación, ¿no? Porque él contaba que veía que muchos proyectos de donde él estuvo involucrado igual, como que le daban importancia más que a lo mejor que se vea bonito en cámara, la fotografía, que más a la parte actoral. Ujú. Y eso pues no tiene sentido realmente, No, la verdad no. porque es lo que más llama la atención, que es la parte Sí. actoral, ¿no? Es que va más allá de de cómo te ves. O sea, si te ves bien y lo haces mal, pues no. O si te ves mal y lo haces excelente, pues ya es otra cosa distinta. Yo creo que lo que importa más no es cómo te veas a la hora de actuar, es cómo lo haces. Ujú. ¿Y crees que un actor sí pueda dirigir actores? Buena pregunta. Mm, sí, me ha tocado momentos en los que idealmente actores me estuvieron dirigiendo. Y bueno, quizás algunas direcciones puedan ser distintas. Por ejemplo, una visión distinta a la que yo tuve y, y no está mal, porque si tú tienes un concepto y lo quieres aterrizar, pero bien con otra persona, está increíble. Ujú. Muy bien, muy bien. Y me gustaría preguntarte igual para cerrar, Javi, si pudieras resumir tu impulso creativo en una sola frase que fuera como un mantra, ¿cuál sería? Actuar con los pies en la tierra. No solo lo hago para la actuación, lo hago en mi día a día. Lo que me gusta es que esa frase, actuar con los pies en la tierra, es de hacer un plan, pero ejecutarlo, cómo lo vas a hacer y así. Porque está bien perseguir algo, tener una meta, pero también cómo hacerlo. Ujú, claro. Muy bien, Javi, ¿y algo quieras invitar a la gente? ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Claro, en Instagram, Javier Arteaga, todo junto y con 3 As al final. Mm, Y en Facebook, Javier Arteaga. ¿dónde podemos ver tus proyectos? ¿Mm? ¿Dónde podemos ver tus proyectos? ¿Hay algunos disponibles en internet? Por ahora no he buscado, bueno, no he sabido de alguno que esté disponible en redes, pero si encuentro alguno que esté en redes o en una plataforma, de inmediato se los digo. Muy bien, Javi. Claro. Muchas gracias A ti, por muchas repetir esta gracias. entrevista. No hay de qué, va.